Cuba va para el fondo, ni periodistas, ni editores, ni arquitectos. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Comenzamos. Ni periodistas, ni editores, ni arquitectos, ni fabricantes de aeronaves espaciales. Lo último parece un chiste, pero no lo es. Véase la profesión 24 del elenco de trabajos vetados. Tampoco se podrá ser abogado independiente, especialistas en telecomunicaciones, bibliotecarios, ni gestores de pompas fúnebres. La lista de actividades explícitamente prohibidas por el gobierno cubano es una radiografía del sistema que insiste en mantener el control sobre todos sus ciudadanos y vigilar que la iniciativa privada no se traduzca en un ejército de públicos de libertad. Ni periodismo independiente, ni libros, ni archivos editados fuera de la maquinaria estatal, ni un simple espacio para exponer obras de artes por cuenta propia. A todos los que ejercían estas labores, hasta ahora en el terreno de la legalidad, el Estado cubano no les deja otra opción que emigrar y váyanse preparando para un proceso similar al que hemos visto en Rusia de Putin. Disidentes, periodistas independientes, activistas condenados por supuestos delitos económicos, acosados por multas que encubren la intolerancia radical hacia la diversidad de opinión. Al concebir la cultura como exclusiva gestión de productos y contenidos dentro del Estado, el gobierno cubano ha retrocedido a la década del 70. Por supuesto, la nueva normativa económica se vende como un paso adelante. Se insiste en las más de 2.000 actividades por cuenta propia y se presenta la forma como parte de una especie del plan de liberación alimentaria. Los cubanos, como simples hormiguitas, se concentran solo en sobrevivir, alimentarse y pagar diligentemente los impuestos a papá Estado. En una economía que, según las cifras oficiales, se contrajo un 11% en 2020 y donde escasean los productos más básicos, los cuentapropistas serán en su mayoría agricultores, artesanos, taxistas y pequeños comerciantes. Sin embargo, es la producción cultural donde un país muestra su verdadera cara, su nivel real de desarrollo humano. Lo explicaba el economista Amartya Sen en un famoso ensayo. La cuestión no es si la cultura importa, en alusión al libro de Lawrence Harrison y Samuel, sino de qué manera importa. ¿Cuáles son las formas en que la cultura puede influir sobre el desarrollo de una sociedad? ¿Cómo podría esta modificar o alterar las políticas del desarrollo de un país? La reducción de un modelo puramente institucional rebajará la cultura cubana a un sobreproducto de la industria turística, proceso que está en marcha desde hace más de 2 décadas y que acompaña la decadencia política. El Estado policial cubano sabe dónde cortar para hacerse traje futuro. Las influencias culturales pueden marcar de manera fundamental el proceso de cambio de una sociedad porque apuntan a la ética, la responsabilidad y la voluntad de corregir errores e influir sobre ciertos aspectos del comportamiento humano, que, por cierto, también pueden ser cruciales para el éxito económico. Al limitar por decreto las actividades independientes aceptadas, al votar por la cultura del miedo y la represión, el gobierno cubano lanza también una predecible pero no por ello menos triste señal sobre su indiferencia por la democracia y lo que los sociólogos llaman capital social de la isla. La tradición del debate público y del intercambio participativo de la cultura es uno de los núcleos para preservar la democracia. Aparte de los intercambios económicos, la cultura independiente de cualquier sociedad sirve también para indicador del funcionamiento de la solidaridad social. Viendo los llamados sucesos de San Isidro y la emergencia de las plataformas con el 27N, que para el obcecado sistema de propaganda cubana no pueden ser otra cosa que instrumentos de un golpe blando, los cubanos han comenzado a darse cuenta de que el éxito real de la vida social depende en gran medida de lo que la gente hace espontáneamente por los demás, y esto puede influir profundamente en el funcionamiento de la sociedad a más largo plazo. Sin embargo, ya saben, Cuba es ese país donde no se permiten ni periodistas independientes, ni editores, ni arquitectos por cuenta propia, ni fabricantes de aeronaves. Ese triste lugar donde soñar y escaparse es cada vez más difícil. Siguiendo con las noticias, Cuba en negativo. Gramma no se equivocó cuando hace unos días publicó un artículo del músico Arnaldo Rodríguez diciéndonos una verdad con un puño. Cuba no es de todos. Nunca antes el órgano oficial del Partido Comunista había dado muestra similar de transparencia y sinceridad. Poco después, algún avispado cambió el titular porque una cosa es pensarlo y otra muy distinta confesarlo. Evidentemente, Cuba no es de todos, es de los comunistas que esta vez no supieron disimular el mensaje con su sutil
esta calle es de Fidel o las calles son de los revolucionarios, no encontraron la manera de apelar a la formulación positiva del mismo enunciado, pero no nos podemos distraer, ambas frases dicen lo mismo, que Cuba no es de todos. Por eso hay cerca de 3 millones de cubanos fuera de la isla, por eso hay gente que prefiere cruzar la selva del Darién y no la Sierra Maestra o de Escambray, por eso los balseros, por eso el odio, las ganas de volver a verte nunca más, la rabia, la ira, la descalificación y la violencia. La propaganda en Cuba es un instrumento de odio al servicio de quienes criminalizan la moderación, la protesta pacífica, el civismo y encima encuentran una tribuna en los medios de prensa al servicio del Partido Comunista. La propaganda en Cuba es, además, altar para radicales que no aceptan que ante una apropiación indebida de la nación a alguien les deje en ridículo con un simple "estamos conectados, familia". Al hilo de los mensajes en negativo, esta semana vimos en la mesa redonda al ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, advertir la comunicación negativa que acompaña a la nueva lista de actividades permitidas y prohibidas de la iniciativa privada en Cuba. Gil Fernández venía a confesar de esta forma la incapacidad del gobierno al que pertenece para vender en los medios de comunicación lo positivo de una medida que beneficia al emprendimiento de la isla. Ya saben que no han podido vender una lista de 2.100 profesiones que se pueden ejercer ahora en Cuba, porque se han dedicado a atacar a los cuentapropistas en el noticiero, se han esforzado a culparlos de la escasez, en acusarlos de poner servicios abusivos y especulativos, y ahora no hay forma de explicar a la gente de a pie por qué se les da un trato a favor en la tarea de ordenamiento, pero también porque este balón de oxígeno que le dan al emprendimiento privado no va acompañado de un mea culpa del inútil que encorsetó durante años el trabajo por cuenta propia en Cuba y lo limitó a solo 127 profesiones autorizadas. Dice el ministro Gil Fernández que no hay improvisación en la tarea de ordenamiento, pero claro que la hay. No levantan el pie de la actividad privada porque quieren, lo hacen porque no les queda más remedio. El gobierno de Cuba está asfixiado y eso lo permitimos casi todos los ciudadanos. Por eso es imposible que compremos el mensaje positivo por delante del negativo, que además es muy malo. ¿A quién se le ocurre incluir en una lista de 124 profesiones prohibidas a periodistas, arquitectos o ingenieros, junto a quienes trafican con especies prohibidas y siembran plantas narcóticas? Es negativo además que la ministra de Trabajo hable solo de 124 oficios vetados por el Partido Comunista. Es como si de paso nos advirtiera, cuidado, que pueden ser más. Oiga, estamos en una situación límite, es ahora o nunca, déjese de historias y haga las cosas como hay que hacerlas para incentivar a la gente a que trabaje, gane dinero y lo reinvierta y cree empleo. Créame, cuando en un país le va bien a los pequeños empresarios, nos va bien a todos. El ministro Gil Fernández y compañía no saben vender de manera positiva la relajación de las prohibiciones existentes hasta ahora, porque esa medida positiva tiene además sus consecuencias ideológicas negativas. Es, en esencia, un reconocimiento del error tan grande que cometió en Cuba cuando entre 1959 y 1960 se procedió con la nacionalización del tejido empresarial privado que había en el país. Fíjese usted todo lo que podría haberse construido y crecido con el esfuerzo y la ilusión de la gente desde hace 62 años, pero el comunismo necesita colas, pobrezas, la obediencia y la cooperación para mantenerse en el poder. Los cubanos, aunque sea difícil creerlo, no inventamos la escasez. La precariedad fue una constante en la antigua Unión Soviética y en los países comunistas de Europa del Este. Es un mal endémico del modelo estalinista fidelista, como también lo es el tráfico de influencias y la no separación de poderes o la corrupción. Todo eso pudrió el sistema y todo lo pudrió y acabó cayendo. En Cuba llevamos 60 años alimentando organizaciones de masas que funcionan como máquinas de moler dinero. Antes del 59, la FEU tenía una sede pequeña. Con Fidel Castro consiguió tener más que eso, un parque móvil de guaguas, carros a su disposición y personal innecesario e ineficiente, con lo mismo que han tenido la CTC, las CDRs y el PCC, una generación de cubanos que cortó caña durante años y esa gentuza se chupó el esfuerzo colectivo en nombre del pueblo. Las prerrogativas lo llevaron a dejar de representar los legítimos intereses de la ciudadanía para convertirse todo en lo mismo, en un clon del PCC. Así hemos llegado a tener un país desmayado y que los jóvenes cubanos
que no conocieron el caviar ruso, ni los turrones que mandaba Franco, ni los petrodólares de Chávez, no se sienten en deuda con un gobierno que los condena a la pobreza, al silencio, a la obediencia y que, por desgracia de todos, tiene al frente a un hombre sin sal, oficio ni beneficio. Cuba está bordeando el colapso y nos necesita a todos. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Espero que las noticias hayan sido de su agrado y no olviden que nos ayudarían mucho compartiendo las noticias y así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Muchas gracias por seguirnos, nos vemos en el siguiente informe.